Hola, muy buenas noches para todos. Hoy estoy muy feliz porque voy a enseñarles a hacer una gasa en estilo espiga. La primera que voy a enseñar a realizar es esta. Esta es la que yo llamo espiga y es la básica, es con la que uno aprende a hacer las gasas de las mochilas. Entonces, bueno, vamos a comenzar diciéndoles qué necesitamos. ¿Qué herramientas necesitamos? Necesitamos 24 agujas plásticas de ojo grande. Estas son agujas para tejer esas gasas. Estas se consiguen en las tiendas, en los almacenes de hilos, donde uno compra los hilos para tejer. Vamos a necesitar también un palillo o una aguja de tejer, porque ahí vamos a poner los cordones. Es una aguja doble punta o la que ustedes tengan, puede ser la normal. Yo acá tengo dos opciones, esta que es más pequeña o esta que es un poquito más grande. O si tienen un pincho para las carnes, también esos nos sirven también. Pero yo como tengo agujas, entonces voy a usar esta. Vamos a necesitar una tijera y los cordones, por supuesto, que son que, los que vamos a utilizar. Estos cordones, mira qué lindos, es un entorchado. A eso se le conoce como entorchados. Ustedes los pueden fabricar o los pueden comprar. Por lo menos donde yo vivo, pues es muy difícil a veces conseguirlos, ya que a veces no se consiguen los colores, no conseguimos la cantidad, entonces a uno le toca hacerlos, a uno mismo. Entonces nada, vamos a necesitar de cada color 6 cordones. Por ejemplo, 6 rojos, 6 beige, 6 negros, 6 rosados. Entonces el primer paso es, primero vamos a tomar la aguja y vamos a tomar los cordones. Por ejemplo, yo quiero armar de la siguiente manera. Mira, primero que todo, el cordón tiene cada tiene 3 hebras. Entonces vamos a tomar solo una de las hebras. El cordón tiene 3 hebras, vamos a tomar una. Y vamos a pasar 6 cordones de un color al palillo. De hecho, como es doble punta, entonces podríamos trabajarlo por acá, meterlas por acá o pasarlas por acá. Pero yo trabajo de esta manera. Entonces tomo otra hebra y paso. Espero se vea muy claritamente. Tomamos el siguiente cordón. Recuerden, el cordón tiene 3 hebras. Vamos a tomar solo una hebra. Y la vamos pasando, ubicando. Bueno, esto lo voy a hacer un poco más rápido porque sabemos que es una hebra, mira, una. Y la pasamos. Por cada color vamos a utilizar 6 para esta gasa. Ustedes pueden utilizar 8, 7, bueno, la cantidad que ustedes quieran por color. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una gasa más ancha en este estilo, espigas, entonces pongo 9 rojas, 9 beige, 9 negras y 9 rosadas. Deben de ser
la misma cantidad por color. Eso sí no varía. La misma cantidad por color. Entonces por color vamos a usar 6. 6 rojas. 6. 6 rojitas. Vamos a tomar las beige y vamos a hacer 6 también. Entonces vamos a tomar las beige. Vamos a correr un poquito esto para acá. 6. Vamos a tomar 6. 3, 4, 5, 6. Perfecto, ahí están las 6. Entonces tomamos la aguja, el palillo y vamos a tomar hebra, una sola hebra. Una sola hebra y vamos a pasar 2, 3, 4, 5, 6. Esta es el estilo de gasa que normalmente uno aprende a hacer cuando está en el proceso de aprender, de aprendizaje, claro. Entonces 6, vamos en 6 rojas, 6 beige. Vamos a tomar 6 negras. Tomamos las, vamos pasando 6. Recuerden que es solo una hebra. Bueno, acá sí se va a dificultar un poco ver en la toma. Ahí, una hebra, una hebra. Son 3 y solo tomamos una. Y atravesamos. Ustedes pueden meterlas por acá o pasarlas por acá. Pero pues yo trabajo así. Me gusta. Esta ya me adapté a este. Son 6, recordemos. 4, 5 y 6. Por color vamos a usar 6. No sé si se aprecie, pero este hilo tiene un brillito. Este entorchado. Esto lo hice ya hace 2 meses. 2 meses pasados. Esto fue lo que me sobró de hecho, esto fue lo que me sobró de un entorchado que elaboré. Entonces no lo desperdicié. Lo guardé. Y ahora pues, ahora que lo vi dije, ve, expliquemos esto. Porque es bueno que todo el mundo aprenda y quiera aprender. Recordemos que es solo una hebra por color. El torcido, el entorchado, tiene 3 y entonces tomamos una. Recalco esto porque siempre va a ser así. Durante todo el tejido vamos a tomar solo una hebra para que de pronto no se vayan a confundir. Entonces vamos rojo, 6 rojos, 6 beige, 6 negro y finalizamos con los rosados. Rosado, perfecto. Entonces tomamos los rosados y voy a explicar. Ahí está, tomamos una hebrita, una hebra, ahí, una hebrita, y vamos pasando. Hebra, una hebra por cada cordón. Son 6 cordones por cada color, en este caso. Pero las gasas son más anchas o incluso más delgadas, ya dependiendo al gusto de cada quien y a la necesidad que cada uno tenga y requiera. 3, 3, van 3. 3 del rosado. 4, se ve como blanco, pero no es rosado. Como rosado bebé, 4.
van 4. Tomamos otra vez otra, una hebrita, 5. Y por último, 6. Tenemos el cordón así, entonces tomamos una hebra, la pasamos y ahí ya tenemos por color 6, en 24 en total. 6 rojas, 6 beige, 6 negras y 6 rosadas. Ustedes pueden hacerla pues con los colores que tengan, con los entorchados que ustedes tengan, pero siempre y cuando por cada color haya la misma cantidad de cordones. La misma cantidad de rojos, la misma cantidad de beige, la misma cantidad de negro y la misma cantidad de rosado. Listo. Ahora lo que sigue es... acá mira, puse de una misma, entonces no. Acá soltemos esta, es que falta de hecho. Vamos a repetir, van 3. Voy a repetir 4, 5. De hecho aquí estaba la otra. 5, 5. Hay que tener mucho cuidado de no equivocarse. Como me acaba de pasar a mí. 6, mira, 6. Listo, ahora sí, 6 por cada color. El primer paso es pasar este cordón, este primer cordón por 3, 4, estos 5 rojos a la izquierda. Entonces tomamos una de las agujas de plástico y la ponemos al final del cordón. Bueno, vamos a poner primero los cordones, las agujas y después continuamos con eso, con el proceso. A todos los cordones les ponemos una aguja. Bueno, entonces el primer paso es, lo atravesamos por estos rojos hasta aquí, ahí. Hacemos esto, atravesamos este primer cordón por estos 5 cordones rojos hacia la izquierda. Tomamos la primera hebra de cada cordón, la primera hebra, esta. No donde está la aguja, sino debajo hay una hebra. Tres, 4 y 5. Ahí. Atravesamos esas 5 hebras rojas. Hacia la izquierda y ajustamos. El cordón queda ahí, ¿cierto? El paso número 2 de la gasa de espigas es tomar esta primer hebra negra, esta que tengo acá,
esta la atravesamos por estos 6 cordones beige y este rojo que acabamos de pasar hasta acá, así, hacia la derecha. Entonces ponemos la agujita en el de ojo. Se me dificulta un poco grabar, pero bueno, quiero que ustedes me entiendan muy bien, porque la idea es que ustedes aprendan a hacer gasas. Entonces tomamos esta hebra, la atravesamos por estos 6 cordones beige y con el rojo. Cruzamos con el rojo también así, hacia la derecha. Entonces tomamos el rojo y atravesamos la primera hebrita. Ahí, mira, ahí, la primera hebra de cada cordón. 3, 4, 5, 6 y la roja que atravesamos al principio. Ahí. Atravesamos. Teniendo mucho cuidado de no equivocarnos. Solo es una hebrita. Ahora este beige, tercer paso, este beige lo atravesamos por estos negros a la izquierda. Poner la aguja siempre en... Mira, muchos entorchados vienen con este nudo, ¿cierto? Quería explicarles también ese detalle. Entonces ustedes cortan. Este detalle es muy importante. Este nudo no debe quedar. No debe quedar. Porque no atraviesa la aguja y el cordón mucho menos. Lo cortamos y lo que les decía, él viene con tres hebras. Ustedes toman una hebra, la bajan un poco y la amarran al cordón, así. Así. Está el cordón así de esta manera. Esta hebra la ponemos, la bajamos y torcemos así y atravesamos ese aro y amarramos. Voy a volverlo a hacer. Tomamos una hebra, la subimos, la bajamos. Bueno, según la perspectiva, yo la bajo. Pero hay personas que lo toman y lo suben. Bueno, lo bajamos, lo torcemos y por ahí pasamos esa hebra. Y así queda un nudito más delgadito y no corremos el riesgo de que se zafe. Entonces tomamos la aguja y la enhebramos. Vamos en el tercer paso, que es este hilo beige, lo atravesamos por estos negros y quedaría acá, así. ¿Se ve? Sí. Esto es muy importante, quiero que lo entiendan, quiero que les quede muy claro. Porque esta es la gasa básica que uno aprende a hacer y es la más sencilla. Entonces atravesamos 6 cordones negros, 2, teniendo cuidado de no morder el hilo, de atravesarlo correctamente, una hebra nomás, así. La primera hebrita después de la aguja, ahí, ahí, sí.
Bien, el primer paso, entonces vamos a recordar, el primer paso fue traer el primer cordón rojo hacia hacia la izquierda, quedó acá en suspenso. Luego atravesamos, el segundo paso fue atravesar el primer cordón negro que había acá hacia la derecha y atravesando el rojo. Tercer paso fue el primer beige de esta parte hacia la izquierda, quedó ahí a la mitad. Entonces tomamos este cordón rosado como cuarta parte, cuarto paso, y lo atravesamos hacia la derecha, así, ahí. Tomamos aguja, enhebramos y atravesamos los seis cordones rosas, 5 cordones rosa, 2, 3, 4, 5 y atravesamos el beige que trajimos. Lo atravesamos porque si no lo hacemos nos quedaría un agujero en la mitad de la gasa y eso es lo que no queremos. Ajustamos. Ahí, mire, ahí quedó el cordón. El cordón la gasa debe quedarnos así, en espiga. De hecho, ustedes le dejan flecos, 10 centímetros de flecos, y a partir de ahí ponen los cordones en la aguja y tejen. Listo, estos 4 pasos los vamos a repetir alrededor de toda la gasa, a lo largo de toda la gasa. Primer paso, este rojo de acá, el primer rojo, lo atravesamos hacia la derecha, hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5 con el negro. Hasta ahí, hasta el negro. Atravesamos, solo tomando una hebrita. Una. Ahí, ¿cierto? Siguiente paso. Paso número 2. Este cordón negro lo atravesamos por estos cordones hacia la derecha. O sea, 5 beige, 2 negros y quedaría ahí. Enhebramos. Bueno, acá hay otro nudo. Entonces no pueden quedar nudos. Cortamos. Tomamos una de las hebras. Atravesemos una de las hebras. Son 3. Entonces tomamos una y amarramos con el cordón. Así. Y bajamos un poco. Y esto debe quedar súper delgadito para que pueda atravesar la aguja. Entonces, paso 2. Tomamos este negro y atravesamos por estos 5 beige hacia la derecha. 2, 3, una hebrita. 3, 4, 5, 6 y 7. Porque hay que atravesar los 2 rojos también. Paso número 3. Este beige lo atravesamos por estos 4 negros y el rosado también. Así. Debe quedar así. Enhebramos.
Me encanta tejer con estas agujas porque son muy prácticas y son sobre todo fáciles de conseguir. Bueno, entonces pasamos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, el rosado y queda ahí, así. Tercer paso. Siguiente paso es tomar este rosado, cuarto paso, cortamos porque hay un nudo, enhebramos una de las hebras con el cordón, lo amarramos, solo una, bajamos y que quede delgadita, enhebramos, tomamos nuestro tejido y vamos, este primer rosado siempre va a atravesar hacia la derecha, va a llegar hasta acá, así. Y estos mismos pasos los vamos a repetir a lo largo para darle la forma al diseño de espiga a la gasa. Así. ¿Ya ven? Ahí queda. Entonces repetimos todo esto a lo largo de la gasa para que nos quede algo así. Espigas. Qué bonita. Sencilla pero bonita. Y full resistente. Estos cordones son finísimos. Mira cómo quedan de bonitos. Bien elaborados. Súper bien elaborados. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Y bueno, aquí feliz dándole a estos tejidos porque la verdad es que nos ayudan mucho a relajarnos, a estar concentrados, a aprovechar el tiempo al máximo. Nos ayuda bastante, la verdad es que sí. Bueno chicos, entonces nada, así hasta la próxima y espero les haya gustado. Ustedes repiten esos mismos pasos para darle el largo deseado a la gasa. Los mismos pasos. Y bueno, hasta la próxima.